Para hablar del destino del alma después de la muerte, la humanidad ha construido algunos de los textos más profundos, simbólicos y enigmáticos de su historia. No se trata solo de mitos o rituales funerarios, sino de verdaderos mapas espirituales creados para responder a la misma pregunta esencial: ¿qué ocurre cuando dejamos el mundo visible? En este video nos adentraremos en tres grandes tradiciones que, aunque separadas por siglos y culturas, comparten una inquietud común: el tránsito del alma y su destino final. Comenzaremos en el Antiguo Egipto, una civilización obsesionada con la eternidad. Allí surge el Libro de los Muertos, una recopilación de himnos, fórmulas y declaraciones que no buscaban enseñar a vivir, sino a morir correctamente. Para los egipcios, la muerte no era un final, sino un examen. El alma debía atravesar pruebas precisas y enfrentarse al juicio de Osiris, donde el corazón, sede de la conciencia, la memoria y la moral, era pesado frente a la pluma de la verdad. De ese acto dependía la continuidad del ser o su disolución definitiva. No había fe ciega, había responsabilidad moral, palabras exactas y un orden cósmico que no podía engañarse. Viajando miles de kilómetros hacia Oriente, encontramos una visión radicalmente distinta pero igual de sofisticada. El bardo Todol, conocido en Occidente como el libro tibetano de los muertos, no describe un juicio externo, sino una experiencia interior. Aquí, el alma atraviesa estados intermedios, los bardos, donde todo lo que aparece es proyección de la propia mente. No hay un Dios que pese el corazón, sino una conciencia que se enfrenta a sí misma. El miedo, la claridad, las visiones luminosas o aterradoras no vienen de fuera, nacen del apego, la ignorancia o la lucidez acumulada en vida. El objetivo no es solo renacer, sino alcanzar la liberación reconociendo la verdadera naturaleza de la mente. Finalmente, al mirar al cristianismo, encontramos otro marco espiritual que también habla de juicio, pero desde una lógica diferente. Aquí el destino del alma no se decide por fórmulas rituales ni por la capacidad de navegar estados mentales, sino por la fe y la relación con la gracia divina. El juicio existe, pero la salvación no se presenta como un equilibrio exacto de actos ni como un proceso de reconocimiento interior, sino como un don otorgado por Dios. Esta diferencia ha generado debates profundos, especialmente cuando se comparan estas tradiciones desde una mirada simbólica o filosófica. Las comparaciones entre estos sistemas no surgen por casualidad. Todas estas tradiciones intentan responder al mismo misterio último, pero lo hacen desde enfoques profundamente distintos: la ética y el orden cósmico en Egipto, la mente y la conciencia en el budismo tibetano, y la fe y la gracia en el cristianismo. Entender estas diferencias no es solo un ejercicio histórico o religioso, es una invitación a reflexionar sobre cómo cada cultura ha interpretado la responsabilidad, la identidad y la trascendencia del alma. En este video, exploraremos esas conexiones y, sobre todo, esas profundas divergencias que revelan distintas formas de entender qué significa vivir y qué significa morir. Al profundizar en estas tradiciones, es importante dejar a un lado la comparación superficial y entrar en la lógica interna de cada sistema espiritual, porque cada uno responde a una visión distinta del ser humano y del cosmos. No estamos ante variaciones de una misma idea, sino ante modelos completos de comprensión de la existencia, la conciencia y la trascendencia. En el pensamiento egipcio, la muerte estaba integrada a un orden universal inmutable. El ser humano no era juzgado por una divinidad caprichosa, sino por su alineación con Ma'at, el principio de verdad, equilibrio y justicia que sostenía el universo. El Libro de los Muertos funcionaba como un compendio técnico y espiritual. Conocerlo implicaba conocer las leyes que regían la realidad invisible. Cada fórmula, cada declaración negativa: no he robado, no he mentido, no he profanado lo sagrado, revelaba que la ética no era una imposición social, sino una necesidad ontológica. Vivir mal significaba desordenar el cosmos, y morir sin armonía equivalía a quedar fuera de la continuidad del ser. El alma no era salvada por arrepentimiento tardío, sino por coherencia entre vida, palabra y conciencia. En contraste,
La tradición tibetana propone un escenario mucho más dinámico y psicológico. El bardo Todol no describe un más allá fijo, sino una secuencia de estados cambiantes donde nada es permanente. Aquí, la muerte no activa un tribunal, sino un proceso de revelación. Todo lo que el individuo evitó comprender en vida emerge con fuerza tras la disolución del cuerpo. Las deidades pacíficas y airadas que aparecen no son entidades externas, sino manifestaciones simbólicas de la mente. El problema no es haber obrado mal según una ley cósmica, sino no reconocer la ilusión, aferrarse al miedo y perder la oportunidad de liberación. La ignorancia, más que el pecado, es el verdadero obstáculo. Este punto es clave. Mientras el modelo egipcio se apoya en la memoria moral y el peso de los actos, el modelo tibetano se centra en la lucidez. No importa tanto lo que se hizo, sino el nivel de conciencia con el que se vivió. La salvación, si puede llamarse así, no depende de una evaluación externa, sino de un instante decisivo de reconocimiento interior. Un solo momento de claridad puede romper el ciclo del renacimiento. Un instante de confusión puede prolongarlo. El cristianismo introduce un tercer paradigma que rompe con ambos esquemas. Aquí, la cuestión central no es el conocimiento de leyes invisibles ni la capacidad de navegar estados mentales, sino la relación entre el alma y Dios. El juicio no se presenta como un proceso técnico ni como una experiencia psicológica, sino como un encuentro personal con lo divino. La salvación no se alcanza por dominio espiritual ni por equilibrio moral perfecto, sino por la fe y la gracia. Esto transforma radicalmente la idea de responsabilidad. El ser humano no se salva a sí mismo, sino que es salvado. Este enfoque ha sido, históricamente, uno de los más discutidos. Desde una mirada comparativa, parece desplazar el énfasis del esfuerzo humano hacia la confianza. Donde Egipto exige rectitud y el budismo exige conciencia, el cristianismo exige entrega. No niega las obras ni la ética, pero las subordina a una relación viva con Dios. El bien no se hace para pasar una prueba cósmica, sino como respuesta a una gracia recibida. Estas diferencias explican por qué las comparaciones entre estas tradiciones suelen generar confusión. No hablan del mismo alma en sentido estricto. Para los egipcios, el alma es una estructura compuesta. Para el budismo, es una continuidad sin esencia fija. Para el cristianismo, es una creación única llamada a la comunión eterna con Dios. Tampoco hablan del mismo juicio, ni del mismo más allá. Usan palabras similares, pero apuntan a realidades distintas. Sin embargo, hay un punto silencioso que las conecta. Todas advierten que la muerte no es un accidente ni un vacío, sino una consecuencia directa de cómo se vive. Cada tradición, a su manera, afirma que la existencia tiene peso, que nada es trivial y que la conciencia, sea moral, mental o espiritual, tiene un papel decisivo. No ofrecen consuelo fácil, sino responsabilidad, atención y sentido. Y es precisamente en esa convergencia profunda, más que en las semejanzas superficiales, donde estas enseñanzas siguen interpelando al ser humano moderno. Al llegar al final de este recorrido, queda claro que estas tradiciones no intentan describir el mismo más allá con distintos nombres, sino que revelan formas radicalmente diferentes de comprender la existencia humana. Cada una responde a una pregunta distinta, que sostiene el orden del mundo. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde proviene la salvación? Por eso, sus respuestas no se contradicen tanto como se sitúan en planos distintos. Más que manuales sobre la muerte, estos sistemas funcionan como espejos para la vida. El pensamiento egipcio invita a vivir con integridad y coherencia. La tradición tibetana exhorta a cultivar atención y desapego. El cristianismo llama a confiar y a transformar la vida desde la fe. La muerte, en todos los casos, no inaugura algo nuevo, sino que revela con claridad lo que ya se ha construido interiormente. Comprender estas visiones no obliga a elegir una sobre otra, pero sí permite ampliar la mirada. Nos recuerdan que las grandes civilizaciones no temían hablar del final, porque en ese límite encontraban el sentido profundo de vivir. Y quizá ahí esté la enseñanza más duradera: pensar en la muerte no es un acto de oscuridad, sino una forma de iluminar la vida con mayor conciencia,
profundidad y responsabilidad espiritual. Gracias por acompañarme en este video. Si te gustó el video dale like y suscríbete para más. Nos vemos en el próximo video.